forman parte de esta convocatoria 003-2021. En ese sentido, voy a pedir a la doctora Beatriz Gerí que tenga la amabilidad de anunciar a nuestra candidata que hoy está en esta sede. Sí, señor presidente. Se invita a la postulante doctora Emilia Bustamante Ollague a pasar a la mesa. Sírvase a tomar asiento, por favor, doctora. Muchas gracias. Doctora Emilia Bustamante, en primer lugar quiero darle la bienvenida a esta sede de la Junta Nacional de Justicia, un organismo constitucional que tiene sus funciones constitucionales. Vamos a iniciar estas entrevistas, solo me voy a permitir, estoy seguro que usted debe saberlo, estos parámetros para la evaluación de una entrevista personal. Queremos hacer preguntas sobre su solvencia, idoneidad, trayectoria académica, profesional, su proyección personal, así como, digamos, el conocimiento que tenga usted de la realidad nacional e institucional del Poder Judicial. En ese sentido, vamos a iniciar estas preguntas con toda libertad, con toda tranquilidad y sobre todo con toda cordialidad por parte de la doctora Inés Tello. Doctora Tello, por favor, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, pero pediría por favor que abran la puerta porque la entrevista es pública. Gracias. Bien. Buenos días, doctora. ¿Cómo está usted? Buenos días, señora consejera. Sí. Doctora Bustamante, nosotros hemos revisado su hoja de vida y sabemos que es usted una magistrada que viene haciendo carrera en el Poder Judicial. En consecuencia, usted conoce los problemas que afronta el sistema de justicia y en particular el Poder Judicial. Y uno de ellos es de la demora en la expedición de las sentencias o resoluciones finales. Este problema, que está vinculado a la carga procesal, ha sido objeto de numerosos estudios, trabajos, y el CERIAJUS ya lo planteó, lo retomó la Comisión para la Reforma del Sistema de Justicia, y actualmente la Política Pública para la Reforma del Sistema de Justicia, en su objetivo prioritario número 3, Reforma del Sistema de Justicia de Procesos Judiciales No Penales, también lo aborda. ¿Cuál sería o cómo ve usted este problema? ¿Es viable su solución? ¿Cuál sería la alternativa? ¿Qué plantean? Porque mire, hemos escuchado discursos, le he hecho referencia a todos estos documentos de trabajo que se aborda el problema, la carga se incrementa, estamos en el año 2022, mantenemos un problema de hace muchísimos años, no es de ahora. Y ayer hemos escuchado a una candidata a magistrada suprema decirnos que está firmando resoluciones que se dictaron hace 2 años. ¿Qué hacer, doctora? ¿Qué propondría en su experiencia? Pero si es real, si es problema solo del sistema de justicia, ¿cómo afrontarlo? Muchas gracias por la pregunta, señora consejera. Un saludo a los señores miembros del Consejo de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, este tema de la carga procesal a mí me produce siempre una reflexión, ¿no? Y es el sentido de por qué estamos aquí nosotros los abogados como integrantes del sistema de justicia, como jueces o como fiscales. A mí me parece, y siempre lo digo cuando trabajo con el equipo humano con el que estoy cercano, que quienes desarrollamos un servicio público debemos venir a trabajar y a dar todo de sí. Yo siempre hago el símil con un bombero o con un médico de un centro de salud público. Uno viene sabiendo que hay heridos, uno viene sabiendo que hay gente que hay que sanar, uno viene sabiendo que hay fuego que hay que apagar, ¿no? Y si uno ingresa al sistema de justicia sabe que hay carga procesal que atender, ¿no? En mi particular experiencia, señora Tello, he tenido la experiencia previa de trabajar como asistente de juez supremo casi 5 años, entre el 97 y el 2000, y un periodo el año 2001. Realmente esto de la carga procesal ya lo conocía yo cuando ingresé al sistema judicial, ¿no? Y la experiencia de estos
más de 20 años cerca de 20 años como jueza, más los 5 años como secretaria de confianza en la Corte Suprema, me dio todo un bagaje de saber organizarme. Yo creo que el tema de la carga procesal no puede ser una excusa para tener carga atrasada, porque siempre tenemos que manejar nuestra carga procesal. En particular, nosotros en el área no penal, civil, estamos siendo testigos de todo un proyecto nacional instaurado desde la Corte Suprema, el Consejo Ejecutivo, para promover el expediente electrónico como la oralidad civil. Nos hemos capacitado en diversos cursos, en particular uno del CEJA, sobre reforma al sistema de justicia del 2018, y hemos entendido y hemos comprendido que el sistema de justicia tiene que buscar un nivel óptimo, donde logre la eficiencia y la eficacia. Y para ello ya hay experiencias, doctora Tello, de diversas prácticas que se vienen llevando a cabo por diferentes órganos judiciales a nivel nacional, por el cual se concentran actos procesales. Inclusive en mi trabajo de postulación a este concurso, hice mención a uno de ellos, ¿no? Que fue un juez de familia de Arequipa que fue premiado por el CEJA por haber detectado que subía un expediente de alimentos a su juzgado, y entre la primera resolución y la última demoraba 5 o 8 meses. Y él dijo, esto no puede ser, porque solamente debo ver el quantum, ¿por qué tengo que demorarme tantas etapas procesales? Y lo abrevió a solo 2 resoluciones. La primera resolución disponía el correo de traslado, disponía las actuaciones que estimara pertinentes y fijaba la vista para resolver. Y la última resolución era la resolución del caso. Esta experiencia que lo conocimos de Arequipa no es ajena a nuestra Corte de Lima, porque como chispitas venimos desarrollando los jueces y en salas superiores diversas prácticas. Pero ahí hay un problema que muy bien usted los detalla, ¿no? ¿Por qué no hay una uniformización? ¿No? ¿Por qué no todas esas experiencias que se desarrollan con mucha voluntad, con mucho optimismo y con trabajo organizado, no se puede extender a todos? Yo creo que ahí es un tema de convicción, de conocimiento de las prácticas por los jueces. Y esto me lleva también al segundo punto. Siempre escucho, como magistrada en estos 20 años, que hay premiaciones diversas a los jueces por diversas acciones buenas que realizan en sus despachos. Hace años se hablaba de una magistrada que le habían premiado por haber hecho una calificación express, que era hacer una tabla y te permitía calificar de manera rápida. Pero, ¿en qué consiste esa práctica? Yo misma, que soy magistrada, juez superior, que estoy en un nivel en que tengo cierta cercanía que puedo pedirlo, desconozco, no puedo conseguir esa información. Y es como que buenas prácticas se premian y se guardan. No, debería estar disponible en un link para que todos veamos y sepamos qué hace tal juez o qué hace tal sala para poder abreviar y poder optimizar. Nosotros, en mi experiencia particular, he tenido la oportunidad de participar en colegiados, y actualmente lo hacemos, de abreviar actos procesales, de optimizar el proceso, de evitar un ritualismo de formalismo que, digamos, no vulnera ningún debido proceso, pero podemos llevar a cabo para solucionar un expediente. Para terminar, ¿no? Por ejemplo, hay una práctica ahora de nombrar los curadores procesales para la defensa de las partes que han fallecido. En esta pandemia, muchos litigantes han fallecido. Entonces tenemos casos que han subido a sala que están con personas fallecidas, y hay que llevar a cabo convocar a los sucesores para que se incorporen, y a defecto de ellos, por la norma procesal, incorporar a los curadores procesales, ¿no? Entonces hay la posibilidad de nombrar abogados, de acuerdo a un listado del Colegio de Abogados, para que conformen la curaduría procesal, gratuita u onerosa. Gratuita en caso de acciones constitucionales y onerosa en caso de los procesos civiles. Sucede, doctora, que parece mentira. Ya llevamos, por lo menos en este año, como 6 casos en que se han designado abogados de la lista de abogados de curadores que declinan asumir la curaduría procesal. Entonces, ¿qué hacemos? El ritualismo formalista nos diría, volvamos a emitir una nueva resolución, nombrar al siguiente abogado de la lista y esperar que acepte o que no acepte. Pero esa no es la situación, hay que adoptar soluciones prácticas. Entonces, ¿qué decidí?
Bueno, ya que hay una lista que nos proponen un grupo de abogados, pero estando que designamos abogados que no van a colaborar con el sistema de los trámites en segunda instancia, yo procedí a disponer que previamente a nombrar y evitar un ruleteo de resoluciones con declinaciones, cortar por lo sano. Invitemos al abogado que está en la lista, explicándole que se requiere su apoyo para llevar a cabo como curador procesal y explicándole la consecuencia de que ha habido ya varias declinaciones. ¿Qué soluciones? Lo normal sería notificar uno por uno y esperar que hasta el número 100 vayan declinando, y no busco soluciones, ¿no? Otro tema son optimizar. Señalamos vistas de causa nosotros y ya estamos incorporando el Google Meet en la primera resolución que señalamos la vista de la causa. O sea, son acciones concretas, doctora Tello, que nosotros podemos llevar a cabo y nos permite. Inclusive me ha pasado en ocasiones, hace años, un abogado me pidió una entrevista y me dijo, vengo a ver un expediente, pero este expediente ya fue resuelto, doctor. Y se quedó sorprendido, me dijo, ya fue resuelto, no puede ser. Un poco como que le caía un shock, ¿no? El encontrar que ya estaba resuelto un expediente, ¿no? Y entonces, nuestra propia particular experiencia de organizarnos, e inclusive también nosotros mismos hacer nuestros propios proyectos, doctora, implica, disculpe ¿no? que la interrumpa. Usted nos ha, y me parece valiosa la experiencia que usted nos está relatando, pero hay una preocupación, ¿no? Como usted acaba de decir cuando inició su exposición, son chispitas, pero no hay un criterio uniforme, no se adopta esa práctica que es beneficiosa, esa buena práctica. ¿Qué podría hacerse? Necesitamos una resolución del Consejo Ejecutivo, necesitamos un acuerdo de la Corte Suprema, salas plenas. ¿Qué haríamos, doctora, para hacer que en el caso que usted nos acaba de exponer del juicio de alimentos, que es uno de los temas puntuales que se toca en la política pública, que se va a implementar, qué hacer para que eso sea acatado y sea adoptado por todos los órganos jurisdiccionales? ¿Qué hacer? Difundir, dar mayor transparencia, porque creo que el dar a conocer estas prácticas dará pie a de que los diferentes operadores jurídicos puedan decir, bueno, esto lo podemos incorporar, ¿no? Lo desconocido, digamos, ¿cómo podemos hacerlo partícipe? Ahora, claro, por un lado sería la transparencia, dar a conocer estas prácticas para que se interioricen. Por otro lado también, y creo que ese es importante, el papel de la Academia de la Magistratura, ¿no? Desarrollar módulos para poner en conocimiento estas prácticas y que los magistrados que lleven talleres también mentalicen y se interioricen. Yo creo que el desconocimiento o el riesgo o el formalismo también adquirido por el despacho judicial tradicional hace que tengamos ese tipo de situaciones. Pero yo quisiera, si me permitiera, ¿no? En relación a la pregunta primera y que está vinculada con la segunda, ya estamos utilizando las tecnologías de información. La pandemia nos puso de cara a nosotros, a la justicia civil, con el uso de la tecnología de información. De la noche a la mañana, el Consejo Ejecutivo atinadamente buscó una solución. ¿Qué íbamos a hacer tantas semanas y meses parados con escritos sin presentar? ¿O qué iba a pasar cuando se levantaba la pandemia? Iba a haber todo un alud de escritos de todos los procesos. El Consejo Ejecutivo aperturó la mesa de partes electrónicas a los órganos jurisdiccionales no penales para que comenzaran a recibir, y mientras que los trabajadores hacemos trabajo remoto, los jueces hacemos trabajo remoto, se vaya procesando, incorporando, imprimiendo e ingresando los escritos, y evitar que cuando se levantara, ¿no?, las restricciones de acceso de pandemia, obtuviéramos millones de papeles. Entonces, los mecanismos tecnológicos que a la fuerza, con atinada solución, se han incorporado, creo que colaboran, doctora, en este problema de la carga procesal. Entonces, ¿considera usted que es un problema que se puede afrontar y se puede solucionar? Sí, no doctora. Es un problema sin solución. Bien, gracias, doctora. Hay otra pregunta. ¿Estas demoras, estos retrasos generan o son causa de actos de corrupción?
muy frecuentes porque para sacar tu expediente, para darle prioridad a tu escrito. Lamentablemente, doctora, en estos últimos años el Poder Judicial afrontó un problema muy grave que incluso afectó a esta misma institución con otra denominación, y fue este caso de los cuellos blancos, los llamados cuellos blancos. ¿Cuáles cree usted que fueron los factores que permitieron la formación y eficacia de este grupo? Aparte de lo que yo he mencionado del retardo, ¿por qué? ¿Por qué se generó? Desde su experiencia, usted nos ha hecho 25 años de experiencia. ¿Por qué surgió este grupo que se hizo fuerte, que adquirió mucha presencia en el sistema de justicia? ¿Y qué haría usted para evitar que esto se vuelva a repetir? Bueno, en primer término, yo en su oportunidad públicamente hice mi rechazo a estas malas prácticas de los cuellos blancos, ¿no? Inclusive en el primer año que se celebró el Día del Juez en mis redes sociales, acogiendo las palabras del doctor Prado, hice un saludo a los buenos jueces. Y no faltó algún colega jueza que me dijo que no debería dar ese tipo de saludos, ¿no? Como si hay que tapar las realidades. Y eso no se puede tapar. Bueno, esto de los cuellos blancos, de acuerdo a los audios transcritos, a los procesos en trámite, a las audiencias que se publican en Justicia TV, se nota pues que es revela una pobreza moral, ¿no? De muchos de los integrantes que están involucrados, y que habrá que dilucidar bien los alcances de este tipo de malas prácticas que desarrollaron, ¿no? Las componendas, las ayudas para solucionar, las composiciones de órganos judiciales con jueces ad hoc, la designación de jueces supernumerarios con compadrazgo, es algo que no se debería volver a repetir, ¿no? Se ha comprobado que existe, porque ahí están las evidencias, pero habrá que ver en qué termina todo el proceso penal en sí, ¿no? Pero ello, ¿por qué se da? Por la escasez de valores, por la escasez de legitimidad de los magistrados. A mí me encanta mucho, y lo comparto con mis asistentes, que es mi equipo humano directo, el que vean ellos que uno se comporta de determinada manera. Yo siempre les he dicho, a ver, les he indicado a ustedes en un momento, vamos a ayudar a alguien, vamos a solucionar algo, nunca. Y creo que esa forma de actuar hace que el personal se comprometa con uno, y sabe muy bien que uno no tiene nada que deber a nadie, ni tampoco tiene nada que torcer para resolver. Entonces, la legitimidad de un magistrado es algo que debemos renacer. Y yo creo que no estamos en una situación perdida, doctora Tello, porque hay muy buenos magistrados, hay muy buenas magistradas, hay personal que trabaja comprometido con uno, y ese personal está en el Poder Judicial, y ese personal requiere que sus inmediatos magistrados referentes pues sigan comportándose y demuestren esa honorabilidad, legitimidad, esa conducta ética que debe demostrar. ¿Qué haría usted para que se produzca o para que generen esos valores? ¿Qué haría usted? Bueno, promover. Porque no al grupo humano, ¿no? Porque el Poder Judicial son miles de trabajadores, miles de jueces. ¿Qué se haría? ¿Qué hacer para evitar que se vuelva a repetir este fenómeno penal? Bueno, la conducta y los valores de funcionarios judiciales, fiscales o personal que viene con una formación ética de ese tipo de nivel, evidentemente es algo que escapa a lo que uno podría pues seleccionar, ¿no? Pero sí tener mucho cuidado que cuando se ingresen magistrados, fiscales, personal, tengan pues una trayectoria, ¿no? De trabajo, y también evaluarle, también conducirle al personal, también hay que conducirle de acuerdo a las buenas prácticas. Yo he tenido oportunidad de recibir cecilitas en mi oficina, en mi despacho, hace muchos años, ahora ya no los tengo, y siempre darles también una orientación ética, ¿no? Una orientación ética de lo que corresponde hacer y lo que no corresponde hacer, que se vea también que entrando a un sistema en el cual empiezan a circular los favores
los favores terminen en una cadena que al final perjudica su propia estabilidad, ¿no? Doctora, usted seguramente, como muchos, ha leído El Principito. Es una obra muy interesante. Y no sé si usted recuerda cuando el Principito llega al primer planeta, el rey le ofrece nombrarlo ministro de Justicia. Y el Principito le replica, pero si no hay a quien juzgar, ¿qué voy a hacer yo? ¿A quién juzgo? Y el rey le dice, te juzgarás a ti mismo, que es la cosa más difícil, porque le dice, eso te va a hacer daño. Yo le pregunto como jueza a usted, ¿cómo se juzga? ¿Qué logro le gustaría alcanzar en su desarrollo? Y quién sabe, dígame 2 de ellos. Cuando resolvemos nosotros los procesos, no sabemos quiénes son las partes, no los conocemos y tampoco tenemos por qué conocerlos. Tampoco conocemos nunca a quién hemos satisfecho. En mi particular ocasión de vida, como hemos resuelto nosotros el 2003, 2004, 2005 los amparos pensionarios, en la ejecución del quantum pensionario se han dado años posteriores los incidentes de apelación por quantum pensionario, ¿no? Y bueno, vienen solamente papeles y expedientes y no sabemos cuál es el impacto, ¿no? Y no hay manera de medirlo, porque el único impacto que tenemos de nuestra conducta es cuando nos hacen quejas, amparos, contracción judicial, nulidades de cosa juzgada fraudulenta o indemnizaciones, pero no conocemos a quién le hemos dado la razón. Pero sí nos queda la satisfacción. Yo por lo menos tengo un caso, un señor pensionista que vino hace muchos años a buscarme y me miraba como si fuera mi padre. Doctora Bustamante, usted me dio mi sentencia. Usted dio la sentencia fundada en la demanda. Venía contento con esa idea. Para mí algo sui generis, ¿no? Porque nosotros perdemos la vista. Resolvemos y no sabemos cuál es el impacto. Esperamos hacer una decisión que sea justa. Esperamos resolver de acuerdo a derecho, de acuerdo a los medios probatorios. Y siempre buscando, si estamos resolviendo un tema constitucional, según los parámetros constitucionales, los precedentes, según también la línea jurisprudencial adquirida. Y si resolvemos un tema civil, también nos guiamos por las fuentes del problema civil, la interpretación, el desarrollo del caso, ¿no? Analizar los casos, ver los medios probatorios, determinar los hechos no controvertidos, los hechos acreditados, determinar si es un problema de identificación de norma, aplicación de norma y resolver los casos tratando de ser justo, tratando de resolver acorde al mérito del actuado. Esa es nuestra función. Gracias, doctora. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, doctora Tello. No sé, doctora Zavala, ¿tiene algunas preguntas? Bienvenida, doctora Emilia Bustamante. Gracias, doctora. Usted tiene experiencia como juez superior de 18 años, ¿verdad, doctora? Sí, doctora. A lo que se suma su experiencia en un cargo en la Corte Suprema. Sí, doctora. Usted conoce muy bien el trabajo en la Corte Suprema, en la Corte Superior. Usted no ha sido juez de primera instancia. No, doctora. ¿No? Dígame, le he escuchado con atención todas sus propuestas, la visión que tiene. En la Corte Suprema solamente han habido 2 mujeres como presidenta de Corte. ¿Por qué usted con esa experiencia y esa devoción al trabajo y no postuló en alguna oportunidad a liderar la Corte de Lima? ¿O usted no se considera líder? Bueno, claro que sí me considero líder, por supuesto, pero el tema es proponer un plan de trabajo y tener también un equipo humano que le pueda apoyar, ¿no? Yo hasta ahora no lo he tenido como un plan de vida, ¿no? No lo he tenido como un plan de vida, pero sí me gustaría más adelante poder consolidar un proyecto con algún grupo de abogados, ¿no? De abogados que son magistrados, ¿no? Doctora Bustamante, en la eventualidad que usted alcance el nombramiento como juez suprema, ¿qué propuesta legislativa, ¿no? Porque la Sala Plena de la Corte Suprema tiene, ya se aprueban las iniciativas legislativas, llevaría usted para ayudar a esta descarga
procesal en todos los niveles, porque ya en la Suprema ya no se ve la Corte de Lima. Usted conoce muy bien la deficiencia que hay en la Corte de Lima, pero a nivel nacional, ¿la podría indicar? Bueno, yo tengo una idea, que es la que estuve pensando a raíz de esta entrevista ante la Junta Nacional de Justicia. Hay un aspecto que no está trabajado en el ámbito judicial, ¿no? Y que creo que es pertinente que desde la Corte Suprema se tome un ojo, ¿no? Es el quantum y qué problemas hay en la ejecución de las decisiones judiciales. Es un tema no tocado, no estudiado. He estado siguiendo la línea de las publicaciones en Internet de la Corte Suprema, el Consejo Ejecutivo, y no hay nada trabajado. Hay en el Tribunal Constitucional una iniciativa de hacer un seguimiento de la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional, pero en el Poder Judicial nunca se ha visto nada parecido. Y hace un momento señalaba, doctora Zavala, que por ejemplo yo he conocido casos en ejecución del quantum pensionario de procesos del año de mi titulación como vocal superior. O sea, e inclusive hasta ahorita hay temas de costos procesales de procesos que se iniciaron el 2002, el 2003, el 2004. O sea, fíjese, 20 años en ejecución un proceso. Esa es carga procesal. Ahí tenemos recursos humanos que están trabajando, personal, escribano, los mismos jueces, despacho. Entonces, ¿cuál es esa problemática de la carga existente en ejecución? Es un primer tema. Un segundo tema que me gustaría trabajar, si tuviera el honor de ser vocal suprema, es también analizar, ¿no?, qué medidas y prácticas se podrían implementar desde arriba para organizar esta ejecución, porque esta es carga también. O sea, esa carga procesal que estamos aludiendo desde la primera pregunta, hay una alta carga de ejecución de resoluciones judiciales dictadas por el Poder Judicial. ¿Cuánto es? No sabemos. ¿Qué problemas hay? No sabemos. Hay que estar viendo cada caso para desarrollar. Por ejemplo, hay un caso, el caso Citramún, que a veces vienen apelaciones a la sala. Doctora Zavala, cuando hemos tenido que pedir copias porque el cuaderno faltaba copias, bueno, pues al momento de pedir las copias, y siempre hacemos las copias a la mano, que le llamamos en la práctica, ¿no? Damos una resolución al colegiado y se designa al secretario para que recabe, se moviliza el juzgado, recaba la copia. Entonces, le han dicho, toma la llave y entra a buscar, porque es un cuarto lleno de todos los acompañados del caso Citramún. Entonces, ¿cuánto de carga hay en ejecución de sentencias? ¿Desde cuándo? ¿Cuántas? ¿Cuál es el problema? Ese es un tema que creo que es gravitante y que es tremenda tarea, pero me gustaría aportar, ¿no?, si hubiera la oportunidad. Para terminar, doctora Bustamante, ¿usted hace uso del casillero digital? Sí, doctora, desde junio del año pasado se instaló, sí. Muchas gracias. Gracias, doctora Zavala. Doctor de Laza no tiene ninguna pregunta. Doctor Vázquez. Sí. Gracias, presidente. Reiterando nuestra bienvenida a la doctora Emilia Bustamante. Yo quería preguntarle en primer término, ¿cuál es su juicio sobre los instrumentos deontológicos en torno de la actuación de los magistrados? ¿Y cuál es, hasta qué punto le parece a usted que son exigibles? Bueno, yo creo que un magistrado debe ser veraz, debe buscar la justicia, debe comportarse de forma imparcial, ¿no? Perdóneme, seguro estamos todos de acuerdo en afirmaciones como las que está pues compartiendo con nosotros, pero me refiero concretamente a instrumentos deontológicos, es decir, códigos deontológicos, están formalizados de diferentes modos. ¿En qué medida le parece a usted que son exigibles? ¿Cuál es su juicio en relación? ¿Los conoce? ¿Conoce algunos de estos instrumentos deontológicos? ¿Y cuál es su juicio sobre su aplicación y sobre su exigibilidad?
Gracias, doctor. Bueno, nosotros tenemos en el Poder Judicial el Código de Ética Judicial Iberoamericana, ¿no? Que se elaboró en el marco de la cumbre judicial en el cual participan los poderes de España y toda América Latina. Se ha formado este código, que es un código deontológico que fundamenta las decisiones que se adoptan por los órganos de control. Es una fuente directa de evaluación del comportamiento de los magistrados. Ahí se consagra la independencia, la imparcialidad, inclusive se consagra en este Código de Ética Iberoamericano el derecho a la motivación de las decisiones judiciales. Entonces, se utiliza, se aplica por los órganos de control y tiene un importante referente de los principios éticos que debemos cumplir nosotros los jueces en el Poder Judicial. ¿Y qué relación encuentra usted entre esos códigos deontológicos y las responsabilidades de orden disciplinario, incluso respecto de los magistrados? Bueno, es relación directa, ¿no? Porque he podido leer las resoluciones del órgano de control, la OCMA, ¿no? A nivel nacional, y se citan las reglas establecidas en este código de ética para sustentar la valoración de la inconducta funcional en el que puede haber incurrido un magistrado del Poder Judicial o en el caso también de un servidor del Poder Judicial. Sí se utiliza. No me quedó muy claro el grado de exigibilidad sobre el cual le pedía yo un pronunciamiento en relación a estos códigos deontológicos. Bueno. Es un tema que queda en el ámbito propio, en el ámbito privado, interno del magistrado. ¿Es posible establecer algún tipo de exigencia respecto de su cumplimiento o eventualmente de sanción ante el incumplimiento? Claro que sí, porque el caso del Código de Ética del Poder Judicial adoptado en la Cumbre Iberoamericana está adoptado en un cónclave internacional en el cual vincula a los poderes judiciales. No es igual que una ley, ¿no? O un tratado que tiene que ser incorporado por el Congreso y forma parte conforme a la disposición pertinente de la Constitución, pero es parte del fundamento del quehacer judicial iberoamericano que sustenta la conducta ética que debe reunir un magistrado, ¿no? Yo lo entiendo de esa manera, igual como también se cita en el caso de los principios de Bangalore, que en la misma línea también consagra las virtudes éticas que debe reunir un magistrado. Entonces, no son leyes tal cual establecidas, pero son fundamento ético de los valores que debemos reunir los jueces y el personal que trabaja en el Poder Judicial. Usted ha señalado que se siente una lideresa. ¿Qué rasgos o qué elementos característicos definirían su liderazgo? Bueno, la conducta, el tratar, ¿no? Porque esa es una aspiración siempre. Pero ¿qué aspectos de su conducta definirían ese liderazgo? Bueno, el estudio, la responsabilidad, el ser una persona que quiere adoptar una conducta correcta, una conducta que sea acorde a lo que debe ser, a cómo uno debe actuar como juez, a cómo uno debe resolver en función a lo que es la función, en función al caso en concreto. Esa conducta implica una suma de condiciones éticas, integridad, valor, honestidad, honradez, convicción, ¿no? Yo me veo como un todo, es todo un todo en paquete, ¿no? Y es parte de una formación desde mi seno, desde mi hogar, ¿no? Es toda una formación lograda por los valores, por la representación de mis padres, empleados públicos. Nunca estuvieron metidos en ningún tipo de cuestionamientos, ni de procesos, ni tampoco admitirían ellos. Uno ya está fallecido, mi padre, ni me admitiría de ningún modo una inconducta en mi vida, ¿no? Entonces, ese valor ético que yo reúno es un conjunto de valores, doctor Vázquez. ¿Quiénes han sido sus principales referentes durante su formación universitaria? Los maestros que usted más recuerda y de quienes ha sacado
pues mayores enseñanzas y ejemplo. Muchas gracias. Bueno, en primer término, de dos grandes maestros con los cuales me he orientado a la judicatura. Por un lado, el doctor Carlos Montoya Anguerri, a quien tuve el honor de dedicar un artículo en una obra colectiva que se hizo en nuestra alma mater, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien le dedico unas palabras muy sencillas que grafican el referente que para mí significa. Una persona sin discursos grandilocuentes que actuó con una sola forma de vida. Eso es lo que yo procuro ser. No una magistrada que hable bonito, haga una poesía de la justicia, del vulnerable, del discapacitado, del pobre, del desvalido, y luego me demore mis expedientes y resuelva mal. No, yo trato, y eso es una aspiración que tengo personal, emular este gran referente que tengo en el doctor Carlos Montoya Anguerri. Y el otro, para terminar, mi otro referente, que ha sido también mi profesor, mi tutor de tesis y ahora mi amigo, el doctor César Fernández Arce, también magistrado, con una trayectoria, de quien he conocido cómo se desempeñó como magistrado en la Corte Suprema de Justicia, y que creo que son ideales que yo aspiraré, si se da la oportunidad de poder seguir sus pasos. Usted ingresó a la carrera judicial en abril de 2003, ¿no es verdad? ¿Qué hizo usted antes, desde su graduación como abogada hasta su ingreso a la carrera judicial? Muchas gracias, doctor Vázquez. Bueno, yo hice mis pininos en la docencia universitaria desde el año 92 hasta el año 2007, que hice un corte en mi actividad docente. Y bueno, esta época de actividad docente fue muy importante hasta que el año 97 hubo la iniciativa de un vocal supremo de la Corte Suprema de involucrar abogados de la Universidad Católica para que trabajáramos como asistentes de confianza. Fuimos 8 abogados egresados que nos incorporamos a trabajar en la Corte Suprema. Correcto. Y esto implicó una experiencia en la judicatura como secretaria de confianza. Había señalado usted esa experiencia hace un momento, sí. Una última pregunta. ¿Qué contribución puede hacer el sistema de justicia, y concretamente el Poder Judicial, y más específicamente la Corte Suprema de Justicia, al desarrollo social y económico de nuestro país? Bueno, es una pregunta de una gran aspiración de lo que quisiéramos lograr nosotros, ¿no? En primer término, creo que el eje de trabajo de un magistrado, sea de cualquier instancia, es tratar de resolver y atender ese clamor de quien ha demandado un proceso ante el Poder Judicial y darle las razones de por qué tiene la razón o por qué no tiene la razón. Mi pregunta apunta más a el escenario económico y social, ¿no? El desarrollo del país, el bienestar de la población, más allá de los casos individuales o colectivos que eventualmente son resueltos en una sala. Gracias, doctor Vázquez. Lo que sucede es que desarrollando bien la labor de los jueces, podemos contribuir a este desarrollo económico, a solucionar los conflictos, a acortar los plazos procesales para dar una solución a los procesos judiciales. En el ámbito económico se discrepa y se critica mucho que el Poder Judicial demora mucho los procesos. Y al demorar mucho los procesos, el costo económico se incrementa. Entonces, hacer buenas resoluciones, cautelar el debido proceso, doctor, no se quede en un tema individual. Tiene una proyección, porque en cuanto se hagan mejores el desarrollo del proceso, va a implicar un efecto social y un efecto económico cuando se trata de temas patrimoniales que están desarrollando. Muchas gracias, doctora Bustamante. Gracias, doctor. Presidente. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor Vázquez. Doctora Bustamante, me voy a permitir hacer algunas preguntas que giran en base a estos parámetros. Y quiero comenzar por una. ¿Qué hubiera sido la doctora Bustamante si no hubiera sido jueza? Bueno, si no hubiera sido jueza, docente y abogada. Docente y abogada. Correcto. Doctora Bustamante, ¿qué eventos, qué circunstancias de su trayectoria
permiten apreciar de una forma positiva su independencia y su autonomía. ¿Qué eventos, qué circunstancias a lo largo de su trayectoria nos permiten de verdad valorar la independencia y la autonomía de una magistrada? ¿Se refiere a casos en concreto que yo haya resuelto? De su trayectoria. De mi trayectoria. Bueno, el poder haber integrado diferentes colegiados y cuando es integrado como tercero o segundo vocal, haber contribuido siempre a que el presidente de la sala lleve a cabo su trabajo y coadyuvar en desarrollar bien las labores en nuestra sala. De tal manera que guardo, algunos ya fallecieron, un gran recuerdo con mis presidentes de sala. El ser una magistrada que creo que las personas que conocen mi trayectoria pueden decir, es una persona que trabaja, es una señora responsable, es una señora que no solamente dispone, sino que además va coadyuvando en el desarrollo del trabajo que hacen el propio equipo humano y que da un ejemplo y un aliento también para que el equipo humano se desarrolle, busque también su propio bienestar, su satisfacción personal, ¿no? Porque va de la mano el sentirse contento con un trabajo y también con su vida propia, ¿no? Y por otro lado también el haber puesto en práctica lo que tanto hablaba, ¿no? Porque como podrá verse de mi hoja de vida, yo he tenido un espacio en el cual no he sacado mis grados, ¿no? Se podrá ver que hice mi primera maestría en mi alma mater, mi primera alma mater, que es la Pontificia Universidad Católica del Perú, en 94 y 93. Y de ahí hasta el 2017 que recién retomé mis estudios de posgrado. ¿Por qué lo hice? Porque justamente quería también ser coherente con lo que yo hago. Promovía siempre al personal que estudien, que capaciten, que terminen sus maestrías. Pero en determinado momento también me dije, y yo también tengo que hacerlo, porque no basta hablar, hay que actuar con un comportamiento. Coherencia, coherencia. Doctora Bustamante, usted ha escrito sobre argumentación, usted se ha interesado sobre el tema de argumentación. Yo quisiera hacerle una pregunta. Las sentencias, las decisiones, ¿solo es exigible una adecuada justificación o es que las sentencias tienen otros valores que hoy se exige a una decisión judicial? ¿Qué otros valores debe tener, qué otros atributos debe tener una decisión judicial? Además, el que esté debidamente justificada. Bueno, las decisiones judiciales tienen que estar siempre leídas desde del ojo de la Carta Magna y de los tratados internacionales que alimentan nuestro propio derecho interno. Bueno, pero eso es parte de la justificación. ¿Qué otros atributos debe tener las decisiones judiciales? Esta pregunta se la hago para darle un elemento más de análisis. Esta relación entre el Poder Judicial y la sociedad, la comunidad, ¿verdad? ¿Cómo se expresa el Poder Judicial a través de sus decisiones? ¿Ok? Pero ¿qué atributos, qué valores debe tener una decisión para acercar la sociedad al Poder Judicial? Bueno, dependerá del caso en concreto, ¿no? Porque si estamos hablando de un caso en materia civil que tiene que desarrollarse, por ejemplo, los procesos de desalojo, ¿no? Nosotros ya tenemos lineamientos de plenos casatorios que establecen una línea jurisprudencial para evitar que las decisiones sean disímiles, que en un juzgado X se resuelve de una manera y en otro de otra manera cuando los supuestos, digamos, ya están establecidos, hay una línea interpretativa que ya se ha definido en un pleno casatorio. Entonces, dar predictibilidad es un valor importante, porque la sociedad requiere unas decisiones que sean las que deben darse, ¿no? Otro valor, el que estén adecuadamente motivadas también, ¿no? Es importante. No, pero yo le dije, además de que estén justificadas, además que estén motivadas. Usted me dice la predictibilidad, perfecto, para que la ciudadanía sepa cuál es la orientación de las decisiones
en ciertas materias. ¿Qué otro atributo debe tener la sentencia? Bueno, debe haber también una lectura de que no se está resolviendo en función a aplicar códigos, sino a buscar aplicar la justicia al caso en concreto, que se puede concretar, materializar con mayor esencia en los procesos constitucionales, ¿no? Correcto. Creo que ha dado el valor según mis rúbricas. Doctora Bustamante, ¿qué aspectos de la casación considera usted que deben mejorarse, debe perfeccionarse? La casación civil, porque su línea es, digamos, la especialidad civil. ¿Qué cosas de la casación, qué aspectos, qué lados, qué aristas, qué perspectivas de la casación debe mejorarse, debe perfeccionarse? Bueno, ha habido un cambio normativo de las causales de casación a las que se consignaron en la primera redacción del Código Procesal Civil y su texto original. Ahora se va a la infracción normativa en forma macro, comprendiendo tanto las normas sustantivas como las normas procesales, ¿no? Y yo creo que el trabajo de casaciones debe generar una línea específica de por qué causales se está declarando la improcedencia, porque, doctor Ávila, no es una verdad de perogrullo que es ínfimo el número de casaciones que se declaran fundado para ver el fondo. Primero se va el examen de procedibilidad y si es procedente o improcedente, y es ya una data establecida desde muchos años que más del 90% de las casaciones son improcedentes, ¿no? Entonces ahí hay un tema específico. Sería importante hacer un lineamiento de las improcedencias para informar a las partes también, ¿no? Ahora, atrás también hay un sentido de los abogados y las partes de tratar de pelearla hasta el final, aun cuando sabe que no van a tener la razón, ¿no? Entonces esa litigiosidad también es un tema que creo que de la Corte Suprema es la voz autorizada para establecer canales con los colegios de abogados que no se hace. Tenemos un representante del colegio de abogados que integra el Consejo Ejecutivo, pero realmente ahí falta explotar ese nexo para justamente mejorar, ¿no?, el uso y abuso de los recursos de casación. Y por último también hay un tema de la propia responsabilidad de los abogados. Lo vemos ahora en las audiencias virtuales. Los abogados llevan los casos y creo que saben que van a perder porque no se esmeran en desarrollar una adecuada defensa o se limitan a leer 3 o 4 páginas pensando que la lectura suple a un informe de dar argumentos para poder resolver, ¿no? Doctora Bustamante, finalmente, ¿qué rol usted ve en el Poder Judicial frente a la crisis alimentaria? ¿Usted cree que la Corte Suprema juega un rol fundamental? Es decir, la Corte Suprema tiene que abrir las ventanas para mirar que se viene ese fenómeno y cree que el rol del juez es fundamental en este problema de la crisis alimentaria. Bueno, la labor del Poder Judicial es resolver conflictos existentes, ¿no? Yo creo que prever una política pública de aras a la crisis alimentaria escapa a las funciones de lo que es un poder judicial, ¿no? O sea, usted no sostiene que los jueces pueden ser hacedores de política pública. En los casos que tenga que resolver, pero como poder judicial introducirnos a una competencia que es del poder ejecutivo, yo eso no lo veo que es nuestro papel. Si tenemos que resolver casos de problemas, contrataciones, abuso de dominio, fertilizantes, etcétera, 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 ese es nuestro campo de los jueces para resolver. Usted sostiene que los jueces no deben promover su participación en la deliberación democrática. Los jueces es la visión del juez de resolver las controversias. No tiene esa mirada de la deliberación democrática. No mira ahí. No debe mirar. Lo que sucede es que hay una perspectiva, ¿no?, de buscar un activismo judicial y que el juez comience a desplegar una labor de liderazgo y irse más allá de los tribunales.
Pero ¿cuál es nuestra función como jueces, doctor Ávila? Nuestra función como jueces, ¿cuál es? Es resolver expedientes. Si tengo que resolver expedientes que tengan implicancia con la crisis alimentaria o con la crisis sanitaria o el problema de vacunas, tengo que ver los problemas judiciales vinculados a esas problemáticas. Y si tengo muchos casos vinculados sobre esos temas, como Poder Judicial, puedo decir, sobre esto hay determinados problemas que doy a conocer que debe tomarse en cuenta. Pero sustituirme al Poder Ejecutivo, esa no es mi función. Por eso, si los jueces pueden fijar pautas para la política pública. Doctor Dávila, siempre que fluya de los casos judiciales que van a ser de conocimiento del Poder Judicial y surjan esos problemas, claro que tendremos que transmitirlos, pero siempre que sea partiendo de nuestro trabajo. Lo otro es comenzar a invadir funciones que no nos corresponden. No, jamás yo la pondría en un escenario de que vaya al Poder Ejecutivo y participe en la construcción de la política, pero las sentencias sí pueden fijar elementos que le den al Poder Ejecutivo pautas para la política pública. Claro que sí, porque por ejemplo ahí tenemos las situaciones de declarar la inconstitucionalidad de determinadas acciones o cosas, y ahí está nuestra función. Cuando hay un abuso del poder administrativo y se detecta en el caso que estamos viendo, tenemos la atribución de poder tomar las medidas del caso desde el ámbito judicial cuando conocemos los procesos. Esa es mi perspectiva, disculpe si no coincido con usted. En realidad no intentaba promover una discusión, un debate, solo era una pregunta nada más. Doctor de la ASA tenía una pregunta final. Gracias, doctora Bustamante. Gracias, doctora Ávila. Gracias, presidente. Sobre estos temas vinculados a políticas públicas, la Junta Nacional de Justicia tiene mandato constitucional de llevar adelante la evaluación parcial y la ratificación. La Junta, en el mes de mayo, aprobó el reglamento ya de evaluación parcial. ¿Cuál es su opinión de usted? ¿Está a favor? ¿Considera que es necesario que todos los funcionarios sean evaluados dentro de un marco, como puede suceder en el sector privado, que solamente medir cuál es tu productividad, qué bien haces las cosas, cuánto puedes mejorar, cuánto puedes aportar al país? ¿Considera usted que eso es conveniente o no es conveniente? Gracias, doctor de la ASA, por la pregunta. Yo creo que es necesario y es conveniente y es urgente. La experiencia que hemos tenido, gracias a las oportunidades que también nos han dado en el Poder Judicial, de los intercambios con la Escuela Judicial de España, en la cual hemos podido visitar y conocer la capacitación a los jueces en esta escuela en Cataluña, hemos visto que el aporte importante en la formación de un juez es conocer los casos y los expedientes. Y los problemas que hay, las prácticas que no se difunden, la mejor manera de solucionar los trámites, creo que la academia puede focalizar, puede potencializar. He leído el reglamento y el reglamento tiene por finalidad, ¿no?, a determinar un resultado, fortalecer aquellos aspectos que se deben mejorar en el magistrado o en el fiscal, ¿no? Y creo que es importante. Yo particularmente estoy complacida con este concurso. En la primera evaluación del caso, me hubiera gustado tener algunas copias de los actuados para poder desarrollar un mejor análisis. Creo que ese aspecto debe ser fortalecido en este proceso de evaluación parcial y de planes educativos para fortalecer el despacho judicial y el despacho fiscal, ¿no? Porque hay que mejorar. Acá hay un problema latente que ya la Junta lo tiene conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor de las. Muy bien, esta entrevista personal, doctora Bustamante, ha concluido. Le agradecemos mucho su respuesta, su participación. Podría usted ya retirarse en el momento que usted lo considere conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias. Se invita al doctor Ramiro Antonio Bustamante Segarra a pasar a la mesa. Por favor, tome asiento. Gracias. Gracias. En primer lugar, quiero darle la bienvenida al doctor Ramiro Bustamante Segarra. Le puedo pedir, doctor Segarra, si gusta, doctor Bustamante, si gusta, se puede retirar la mascarilla para que se sienta más cómodo. Muchas gracias. Doctor Bustamante, vamos a comenzar esta entrevista con usted
Solamente haciéndole recordar que las preguntas van a girar en torno a su solvencia, su idoneidad, su trayectoria académica profesional, sobre su proyección personal y sobre el conocimiento de la realidad nacional e institucional. En esta oportunidad vamos a pedirle a la doctora Imelda Tumialán que pueda comenzar con algunas preguntas, sin perjuicio de que los demás miembros del Pleno nos animemos a hacer algunas preguntas adicionales. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor presidente. No, encantado. Buenos días, señoras y señores integrantes de la Junta. Buenos días, doctora Gerí. Buenos días, señorita. Renovando nuestro saludo, doctor Ramiro Bustamante Segarra. Agradecería que nos presente sus acreditaciones académicas y hoja de vida en 5 minutos. Gracias, doctora. En cuanto a mi experiencia académica, les puedo manifestar que fui el primero en mi promoción en graduarme tanto de bachiller como de abogado. Y en las dos oportunidades obtuve unanimidad y felicitación pública por la presentación de mi tesis que titulaba Las ventajas y beneficios de la aplicación del control difuso en las cortes, en las salas superiores de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en los años 2000 a 2003, y asimismo por mi trayectoria académica. Posteriormente seguí el curso de especialista en argumentación jurídica en la Universidad de Alicante con el maestro Manuel Atienza. Luego inicié mis estudios de maestría en la Universidad Nacional de San Agustín sobre Derecho Constitucional y Tutela Jurisdiccional. Posteriormente hice un curso en España en la Universidad de Castilla-La Mancha con el maestro Javier Díaz Reborio, también sobre Derecho Constitucional. Luego hice otra maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú sobre Derecho Constitucional y Política Jurisdiccional. Enseguida inicié mis cursos de doctorado en la Universidad Nacional de San Agustín, que también me gradué con la tesis sobre el consentimiento informado. Luego seguí un curso en la Universidad de Jaén con el maestro Gerardo Ruiz Rico sobre gestión de despacho judicial. Asimismo, he sido 5 veces becado por el Consejo General del Poder Judicial de España para realizar cursos en la Escuela Judicial de Barcelona. ¿En cuanto a su hoja de vida? En mi hoja de vida. Bien, yo soy un juez, estoy comprometido con el Poder Judicial, con los valores democráticos del país, que durante 25 años vengo ejerciendo el cargo y que me he preparado, como lo han visto ustedes, tanto en el país como en el extranjero, para asumir mayores responsabilidades. Y es así que desde el año 2017 me encuentro como juez supremo provisional de la Sala de Derecho Constitucional y Social permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Asimismo, si ustedes me dan la oportunidad de poder ser juez supremo titular, obviamente seguiré aportando mucho más al Poder Judicial, pues en la Administración de Justicia tenemos muchos jefes, pero pocos líderes que generen cambios para mejorar nuestro sistema de justicia, para lograr una justicia transparente, proba y honesta, que es lo que reclama la sociedad y es lo que legitima a los jueces y al sistema de justicia. Gracias. ¿No? Ahora nos puede indicar en qué circunstancias un juez quiebra el principio de imparcialidad en un proceso. Bien, el principio de imparcialidad es el principio que considero que es fundamental en la administración de justicia. Y no solo lo digo yo, es el primer principio valor que está previsto en las reglas de Bangalore sobre conducta judicial, es el primer principio que está también previsto en el Código de Ética Iberoamericano. La independencia es que uno se mantenga sin recibir presiones, sean internas o externas, y que resuelva únicamente sujetándose a la Constitución y a la ley. ¿Cuál fue su mayor logro
de su experiencia como juez provisional de la Corte Suprema de Justicia de la República. Bien, en la labor jurisdiccional o en la labor administrativa. En ambas. Bien, en la labor jurisdiccional les puedo comentar que el año pasado una ponencia mía ha sido elegida por la ONU, por el Centro de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Vulnerabilidad para formar parte de un cuadernillo de sentencias emblemáticas de protección de refugiados inmigrantes, en la cual se han publicado sentencias trascendentes expedidas por jueces de Argentina, Chile, Colombia y Ecuador. En el ámbito administrativo, pues yo también conformo varias comisiones dentro del Poder Judicial que son paralelas a mi labor jurisdiccional. Yo soy coordinador del equipo de implementación de la oralidad en los procesos civiles. Desde el año 2017 empecé esta labor, que es una labor inédita, porque somos los propios jueces del Poder Judicial los que hemos iniciado este cambio. Y lo hemos iniciado porque estamos cansados de aplicar un proceso que es lento, engorroso, desordenado, y sin que se modifique el Código Procesal Civil, como ha sucedido en el ámbito penal o en el ámbito laboral, hemos logrado que actualmente 22 Cortes Superiores del país estén aplicando la oralidad y mejorando nuestro proceso civil para que sea mucho más célere y eficiente. Y en el contexto de la pandemia, ¿qué ha significado la oralidad en la justicia civil? Ha significado un cambio trascendental, porque ha permitido que el sistema de justicia no se paralice. Nuestros procesos tradicionales escritos se llevan a cabo en forma presencial, presentando un escrito por mesa de partes, recibiendo una notificación física. El sistema oral facilita y permite la implementación de nuevas tecnologías. Podemos hacer las audiencias virtuales sin ningún inconveniente. Los escritos se presentan por las mesas de partes electrónicas, las firmas de los magistrados las hacemos electrónicamente. Entonces no necesitamos movilizarnos ni estar presentes en un ambiente para seguir prestando el servicio de justicia. ¿Cuáles fueron sus aportes desde la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente al Plan de Descarga Procesal de la Corte Suprema de Justicia de la República 2022, que fue aprobada incluso por una resolución administrativa 112-2022? En los informes de gestión que presento todos los años, ustedes van a poder ver todas las implementaciones que he estado trabajando durante estos años para mejorar la celeridad en la tramitación de nuestras causas en la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente. Yo soy el magistrado más antiguo en esa sala y que conozco toda la realidad de esta sala. El año pasado tuvimos una reunión con la doctora Elvia Barrios, quien nos solicitó que mejorásemos nuestros ratings de producción. Y yo le indiqué que encantado podríamos hacerlo, pero que nos permita modificar nuestros trabajos internos de trabajo, nuestras formas internas de trabajo. Ella nos autorizó y nos dijo, perfecto, háganlo. Indicamos que íbamos a hacer resoluciones de trabajo interno para mejorar nuestra labor. En nuestra sala nosotros aplicamos el principio de concentración, cosa que no lo hacen otras salas. Le explico. Si viene un expediente con 5 recursos de casación, lo que hacemos nosotros es expedir una sola resolución para calificar los 5 recursos. Con eso generamos una sola resolución que hay que transcribir, que hay que corregir y una sola notificación que realizar. Sin embargo, otras salas supremas lo que hacen es desconcentrar. Entonces, ¿qué hacen? Expiden 5 resoluciones. Una resolución a cada recurso de casación. Entonces generan 5 transcripciones, 5 correcciones, 5 notificaciones. Lamentablemente el Poder Judicial tiene un pésimo sistema de estadística, pues para el Poder Judicial la sala que desconcentra es una mejor sala que la sala que concentra. ¿Por qué? Porque solo miden cantidad. Y ellos dicen, una resolución que ha expedido esta sala
Contra 5 que es pedido esta sala trabaja más, lo que es un absurdo. Nosotros estamos concentrando los actos y produciendo menos actos procesales, aplicando el principio de eficiencia. Segundo aspecto, se dice mucho y hasta hay actos de corrupción por el señalamiento de vistas de causa. Nosotros en nuestra sala, cuando declaramos procedente un recurso de casación, en la misma resolución señalamos la fecha de vista de la causa. Entonces no hay opción alguna para que a través de un acto de corrupción o cualquier otra situación se pueda favorecer a algún litigante. Entonces ya está notificado, estamos actualmente señalando para el mes de octubre las vistas de causa de las calificaciones, estamos declarando procedentes. Eso también facilita mucho la transparencia en el Poder Judicial, pues el litigante va a ver que su expediente ya está con fecha de señalamiento y no tiene que estar yendo constantemente al Poder Judicial o presentando un sinnúmero de escritos para que se señale fecha para la vista de causa. ¿Cuánto es el porcentaje de casaciones que se declaran improcedentes en la calificación? Porcentaje exactamente no lo tengo previsto, pero más o menos será un 75% que se declaran improcedentes. ¿Y por qué se declaran improcedentes? Porque el recurso está mal planteado. Lo que están buscando es una nueva revaloración probatoria. La Corte Suprema es una corte de casación, no es una corte de instancia. Nosotros aplicamos la función nomofiláctica, por la cual nosotros solo vemos la debida aplicación e interpretación de la norma material aplicable al caso y uniformizamos la jurisprudencia nacional. Entonces no podemos volver a revisar, ¿no?, las pruebas que se han actuado en el proceso. ¿Y frente a ello se ha adoptado alguna medida, ¿no?, un tema para un pleno casatorio o alguna propuesta que han elevado ustedes al Consejo Ejecutivo? Realmente no hemos planteado algún pleno casatorio, pues esto es un proceso de calificación, ¿no? En la calificación de los recursos no causan estado, digamos, ¿no? No es una resolución definitiva, no es una resolución previa, ¿no? En las resoluciones de fondo, sí, por ejemplo, en nuestra sala, cuando veíamos asuntos tributarios, establecimos un criterio de que no procedía la renuncia tácita a la prescripción ganada. Es decir, que en un asunto tributario, si un contribuyente se acogía a un fraccionamiento tributario y después se daba cuenta que esa obligación había prescrito, presentaba su recurso de prescripción y la SUNAT le denegaba aplicando normas civiles. Y decía, no, en el Código Civil se puede renunciar a la prescripción ganada, por tanto, usted ya renunció cuando se sometió a este fraccionamiento. Y nosotros dijimos que no, porque eso está previsto en una ley especial que está en el Código Tributario, y justamente la quinta sala es la que ha hecho este pleno, mejor dicho, esta resolución vinculante, ¿no?, sobre este tema. También hay otros mecanismos que podrían, ¿no?, implementarse. Yo creo que es muy válido. Por su experiencia académica y especialmente en la Academia de la Magistratura, ¿qué metodología propondría para fortalecer la oralidad en la justicia civil en casos de justiciables que integran los grupos vulnerables? Bien, el Perú ha suscrito las reglas de Brasilia, conforme al artículo 29 de la Convención de Viena, que es el tratado de los tratados. Los compromisos que asume un Estado tiene que implementarlos y hacerlos realidad. Entonces el Poder Judicial viene trabajando en la Comisión de Acceso de Personas con Vulnerabilidad, que preside con mucho éxito la doctora Janet Tello, una serie de medidas para lograr estos objetivos. Por ejemplo, la sentencia que ha sido escogida por la ONU para este cuadernillo trata de eso, se estaban vulnerando los derechos de un migrante. Los migrantes forman parte de un grupo vulnerable, ¿no? Entonces nuestra sala resolvió este caso dándole los derechos que le correspondían a este migrante para que pueda continuar en el país. Gracias.
Otro tema que voy a abordar porque de la información que nos han llegado y que está en nuestro expediente también, ¿no? Se han comunicado sobre un expediente 036-2021 de la OCMA, en la que una persona, ¿no?, con código, ¿no?, le denuncia a usted. En la OCMA. Sí. Desde Eso fue en el 2017, 2020. doctor, no pude hacer una denuncia en la OCMA, doctora, porque desde 2017 yo soy juez supremo. Los jueces supremos son investigados por la Junta Nacional de la Justicia. Ah, sí, pero justamente sobre eso la OCMA se ha pronunciado, de que no podría seguir a usted ese proceso, puesto que ya está en la Suprema, ¿no? Porque la denuncia ha sido formulada como juez superior de Arequipa. Y han desacumulado incluso esa investigación porque están otras personas, ¿no? Posiblemente usted de un colaborador eficaz, creo, de los cuellos blancos. Así si es. no me equivoco. Así es. Bien, en esa denuncia, que es una denuncia mansalva, creo, y con el objeto de perjudicar a gente honorable y transparente que trabajamos en el Poder Judicial y que hemos denunciado actos de corrupción, no solo ante el fiscal de la Nación, sino también ante la OCMA. Son como 50, creo, magistrados que supuestamente indican, en mi caso, ¿no?, que el doctor Héctor Lama y quien habla habríamos participado en reuniones con empresarios, creo, lo que es completamente falso, doctora. Yo jamás he tenido alguna reunión con empresarios y mucho menos me he reunido con cualquier integrante de los cuellos blancos. Ya, entonces tenía conocimiento de ello, o referencia, ¿no? No, tenía referencia, claro que la OMA lo declaró improcedente, sino que no eran competentes para conocer ese proceso, ¿no? Ya. ¿Qué mecanismos y herramientas se requiere para la aplicación de la política nacional para la transversalización del enfoque de interculturalidad en el sistema de administración de justicia desde las salas supremas? Bien. En el Poder Judicial tenemos también una comisión permanente que preside el doctor Prado Saldarriaga, justamente sobre aplicación de interculturalidad. Constantemente se hacen congresos nacionales con la participación de representantes de comunidades campesinas, de comunidades nativas, de rondas campesinas, justamente para coordinar con ellos la aplicación de la justicia comunal que ellos vienen realizando, para que sea, digamos, acorde con la disposición que establece la Constitución en el artículo 149, que tiene que hacerse en concordancia con los jueces de paz y respetando los derechos fundamentales. Entonces esta comisión justamente tiene esta misión de poder coordinar, ¿no?, para evitar que se cometan abusos y excesos que puedan atentar contra los derechos fundamentales de los comuneros y de los miembros de las comunidades nativas. Muchas gracias por su respuesta. A usted, gracias, doctora, señor muchas presidente. Gracias. Gracias, doctora Tello. Doctora Tumela. Doctor Vázquez, si tuviera algunas preguntas, por favor. Sí, gracias, presidente. Reiterando nuestra bienvenida al doctor Bustamante Segarra. Gracias, doctor Vázquez. La doctora Tumialán le preguntaba en relación a esta denuncia que efectivamente ha sido derivada de la Junta Nacional de Justicia, que seguramente será pues evaluada en su momento. Sin embargo, yo quería preguntarle puntualmente si es que usted conoce al señor Samir Abudayev. Ni idea. ¿Al señor Díaz Asto, Luis Díaz Asto? Tampoco. Usted ha coincidido, sin embargo, sí, en ocasiones con el señor Walter Ríos. Digo por la función, han integrado a la Asociación de Magistrados. Bueno, en la Asociación de Magistrados sí, pero ha tenido, cuestión... lo que quiero es preguntarle cuál ha sido el nivel de contacto que ha tenido con él, ha tenido algún tipo de encuentro social o cosa parecida. Ninguna, doctor Vázquez. Correcto. Yo quería preguntarle también en relación a
judicialización de derechos económicos, sociales, culturales. Como sabemos, pues hay varias generaciones de derechos humanos, derechos fundamentales, los derechos civiles y políticos han sido pues judicializados, pero otros derechos de generaciones más recientes están en ese proceso. Yo quería pedirle su opinión sobre la posibilidad de judicializar algunos de estos derechos. Bien, por ejemplo, el derecho a la vivienda. En mi sala vemos procesos contenciosos administrativos de resoluciones que expiden los municipios, que expide COFOPRI sobre otorgamientos de títulos de propiedad, por ejemplo, en asentamientos humanos, ¿no? Nuestra Constitución establece como un derecho social el derecho a una vivienda digna, ¿no? Entonces nosotros resolvemos casos sobre ese aspecto. Sobre el agua potable, ¿no? Que ya ha sido declarado como derecho fundamental a través de las sentencias del Tribunal Constitucional. También vemos algunos procesos sobre saneamiento, ¿no? Cuando hay problemas entre la empresa prestadora del servicio de agua potable y los pobladores de algún pueblo joven, de un asentamiento humano, que les piden a veces requisitos excesivos para poder tener una conexión de agua potable. También vemos los casos del agua subterránea, por ejemplo. Sin embargo, más allá de situaciones puntuales, de conflictos entre particulares y empresas que proveen del servicio o de autoridades públicas que eventualmente les corresponde asignar algún tipo de o reconocer algún tipo de derecho, yo más bien apuntaba a la exigibilidad de estos derechos, derecho a la salud, derecho a la vivienda, al agua, al trabajo, etcétera. ¿Cómo vislumbra usted, cómo proyecta usted a futuro la posibilidad de la exigibilidad de este tipo de derechos que están plasmados a nivel constitucional, pero que sin embargo no encuentran una concreción en vía de judicialización? Bien, evidentemente sí se pueden judicializar. En la época de la pandemia hemos visto que habían clínicas que, por ejemplo, pretendían cobrar sumas millonarias a los pacientes de COVID que estuvieron atendiendo. Esos procesos, bueno, si bien es cierto, el Estado intervino ahí para que esas deudas sean por montos razonables, esos procesos podrían llegar tranquilamente al Poder Judicial para ser resueltos, ¿no? Si se inicia un proceso de obligación de dar suma de dinero, ¿no? Pero ahora, en cuanto al aspecto macro que me dice usted, ¿no? La Constitución establece derechos sociales que el Estado, como un estado de bienestar, está obligado a proporcionarlos. Obviamente dentro de las posibilidades de nuestro sistema económico, ¿no? El país no es un país rico que tenga ingresos en abundancia, pero los pocos recursos que tienen deben estar destinados justamente para brindar estos servicios o estos derechos esenciales, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo. Por eso es importante que el Estado trabaje en políticas públicas para que se pueda tener acceso a estos derechos. Y si no se cumplen, no hay ningún inconveniente para que cualquier ciudadano pueda acudir a la instancia judicial para que se pueda resolver su caso concreto y se le brinde estos derechos que están reconocidos no solo en nuestra Constitución, sino también en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Usted no dudo de que conoce lo que es la OCDE. Por supuesto. El Perú aspira desde hace